¿Quién no conoce el Salmo 23, verdad? Algunos los tienen abiertos para que no les falte nada en la casa. Pero hoy día vamos a saber, hermano, a conocer de qué se trata realmente este Salmo. Si es tan simple pensar que Dios va a proveer de todo, de todas las cosas que nos falten. Porque creo que la palabra de Dios siempre es un poco más profunda de lo que nosotros leemos por encimita, ¿no es cierto? Y no es que sea un significado simbólico, sino que es un significado espiritual, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no apareció en el Nuevo Testamento, hermano. Él está por toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. ¿Qué sería de nosotros si no estuviera tu palabra? ¿Qué sería de nosotros si no estuviera tu Espíritu Santo, Señor, para mostrarnos tu verdad, Rey? Yo te ruego, Señor, que hoy día, por medio de tu palabra, Rey, si hay alguno aquí, Señor, si hay alguien escuchando en esta hora, Rey, y no cree en ti, Señor, pueda creer, Rey, pueda venir a tus pies y reconocerte como el único Señor, como el único Rey, como el único Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta fría mañana. Es muy hermoso este salmo, ¿verdad? ¿Qué produce en ti cuando lo escuchas, cuando lo lees? Produce seguridad, produce confianza plena. De hecho, quita hasta el temor, hermanos, el escuchar este salmo. Y este salmo habla de muchas cosas, hermanos. Entre ellas, ¿cierto? Habla de la providencia de Dios, que Él provee para sus hijos. También habla, hermano, de la muerte. ¿Quién no le tiene temor a la muerte, hermanos? ¿Quién puede entrar confiado a la muerte? Solo los que conocen a Dios. La gente le tiene un terror a la muerte, hermano. Tú le hablas a alguien de la muerte y wow, el semblante de la persona cambia inmediatamente. Habla de la justicia, hermano, porque un día se hará justicia. ¿Han analizado ustedes, por ejemplo, cuánto daño se le ha hecho a las mujeres con el machismo? Por siglos. Bueno, eso queda chico comparado con la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo igual ha sido perseguida por años y años y años y años y años. Y nadie le hace justicia, hermanos. Porque somos los hijos del Señor. Y el mundo odia todo lo que tenga que ver con el Señor. Entonces este salmo habla de que un día, hermano, Dios hará justicia. Y también habla
de la hermosa misericordia de nuestro Padre, con el cual, hermano, podremos vivir toda la vida con Él. La pregunta del millón: ¿y cómo podemos conseguir todo aquello? ¿Qué produce todo esto en un ser humano? ¿Qué produce que tenga providencia, que no ande con temor? Porque en este mundo, hermano, todo el mundo anda con temor y por ende todo el mundo es violento, hermano. Porque el temor lo que produce es violencia. ¿Qué produce, hermano, un descanso cuando están siendo injustos contigo? Cuando están siendo injustos con uno. El que un día Dios hará justicia. ¿Qué produce tener la seguridad de que un día estaremos por siempre con Dios? Porque este salmo, hermano, si tú lo sacas de la Biblia, todo el mundo lo va a amar. Pero este salmo tiene que ver netamente con una sola cosa: con la salvación. Tiene que ver con lo que Cristo ganó en la cruz por sus escogidos. Con eso tiene que ver este salmo, hermano. ¿De verdad tú crees que Dios está netamente preocupado porque tú comas? Al contrario, hermano. Cuando tú comes demasiado, tú te olvidas de Dios. Nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? A veces hacernos pasar hambre para que nos demos cuenta que necesitamos de Él. No para que nos dé de comer, sino que para soportar los días malos. Tú y yo estamos claros, ¿cierto?, que el mundo está viviendo un tiempo de locura, un tiempo de mucho afán y necesidad, un tiempo de mucha ansiedad, tiempos violentos. ¿Por qué? Porque el mundo vive, hermano, en la necesidad. Y esa necesidad, hermano, cuando el rico la ve, produce maltrato en aquellos, produce injusticias. Se aprovechan, literalmente se aprovechan de aquellos que andan en necesidad. Y tú podemos ver todo el cuento del comunismo que lucha en contra de los empresarios. Yo no estoy hablando de comunismo, hermano, estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando, hermano, de que si tú tienes que pedirle algo a alguien, no se lo pidas al mundo, pídeselo a Dios. Porque Él no se va a aprovechar de tu necesidad, como lo hacen otros. El mundo, hermano, anda todo el día corriendo. Tienen poco tiempo para comer, tienen poco tiempo para dormir, y aun cuando duermen, duermen mal. Sufren de insomnios. ¿Cómo explicamos, hermano, tanta violencia en las calles, en los conductores? La falta de descanso. Hay que producir. No importa, hermano, que yo ande gritándole a medio mundo, pero tengo que producir. Algunos trabajan, ¿sabían ustedes, hermano, que hay algunos que trabajan de lunes a lunes sin tener un día de descanso? ¿Para qué? Para tener dinero, para ser profesional, para comprar un auto nuevo, una casa nueva. ¿Te fijas que no necesitamos a Dios para obtener cosas? Tener hijos, viajar, comprar un gran Smart TV de 55, 70 pulgadas. Y todos piensan, hermano, porque esta es la mentira que nos contó el mundo, que cuando tengamos eso, vamos a ser felices. El problema de todo esto, hermano, que la televisión nueva se envejece, el auto nuevo se envejece, comienza a fallar, el vecino tiene otro auto mejor, la esposa no era lo que nosotros esperábamos, ni el esposo, nada es como pensábamos que sería. A veces, hermano, el mundo anda tan preocupado del futuro
que ni siquiera disfruta el presente. Ese es el mundo, hermano. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo esto, no? Que todo eso lo hemos traído a la iglesia. A la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando tengamos una iglesia llena, entonces seremos felices. Cuando tenga un templo, estaremos felices. Cuando haya logrado ciertos títulos teológicos, ahí voy a ser feliz. ¿Cómo explicamos, hermano, el exceso de actividades en alguna iglesia? Porque hay iglesias que le dan y le dan a las actividades, hermano, que al final tú no tienes ni vida, po. No estoy diciendo, hermano, que sea malo hacer actividades, pero estoy diciendo que es malo cuando eso te quita de la intimidad con Dios. ¿Para qué una iglesia llena, hermano? ¿Para qué el ser humano quiere una iglesia llena? ¿Para jactarse de ello? ¿Por qué hacen los congresos? Para jactarse muchas veces. De decir, mi iglesia tiene tantos. Hemos logrado tantas iglesias. Y no lo hacen con el objetivo claro de cumplir la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Id a las naciones, id al perdido, id a aquel que no conoce a Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para traerlo a la iglesia simplemente y sentarlo allí? ¿O para que se convierta al Señor y se arrepienta de corazón y se vuelva a Jesucristo y sea un hombre nuevo, un hombre que ame de verdad? Pero la iglesia está tan ocupada, hermano, tan preocupada de otras cosas, que se olvidan de lo principal de la iglesia. Y lo principal de una iglesia es que se predique el Evangelio, porque la esperanza para este mundo, hermano, está en la palabra de Dios por medio del Evangelio. Amén. Hoy día pocos estudian y meditan en la palabra de Dios. Todos quieren venir aquí a la iglesia para que Dios les dé algo, para sacarle algo al Señor. Finalmente, hermano, lo que hacen es convertir la iglesia en una empresa productora de evangélicos y no de gente convertida realmente. El afán, hermano, y la ansiedad se ha tomado las iglesias porque ya no se mueven conforme al Espíritu Santo ni conforme a la palabra de Dios, sino que hemos traído el mundo a la iglesia. ¿Por qué tú quieres que alguien se convierta? Es que así dice la palabra. Por amor. Porque supuestamente el amor de Cristo está en ti. Si tú no tienes amor por tu hermano, tú no conoces la cruz. Tú no conoces lo que es el Evangelio de Jesucristo. Es que yo amo a los hermanos, pero a los hermanos que son buenos, que siguen la palabra, y a los otros no. ¿A quién llamó a Jesús, hermano? ¿A los buenos o a los malos? Entonces, hermano, la iglesia ha perdido el rumbo. No todas, obviamente. Hay iglesias que siguen predicando la verdad. ¿Saben por qué hay tantos pastores que se han suicidado? Por esto, pues, hermano. Porque se han dedicado tanto a producir evangélicos que se olvidaron de la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y te digo una cosa, cuando hay intimidad con nuestro Señor Jesucristo y su palabra se nota.
Hay una gran diferencia entre un hombre del mundo y un hombre de Dios. Estos pastores que se suicidan, hermano, estaban cansados, tan cansados que no lograron ver a Cristo, a nuestro Salvador. Vieron las olas de la desesperación, pero no vieron la luz del mundo. Y nadie se preocupó de aquello, hermano. No, porque es el pastor. Los pastores nunca fallan, los pastores nunca caen. Esa es una mentira, hermano. Nosotros tenemos la misma lucha que tienen ustedes y a lo mejor más. ¿Qué quiere decir el Señor hoy por medio de su palabra, hermano? Que venimos del mundo cansados y a veces nos metemos a una iglesia donde te dejan más cansado, porque en realidad no entienden de qué se trata la vida cristiana. Ahora podemos estar en una iglesia que no es así, pero vivir afanados y cansados buscando alcanzar algo que Cristo no nos ha pedido. ¿Qué nos ha pedido el Señor? Aparte de todo, nuestro corazón. Este corazón, hermano, es de Cristo. Ya no lo guío yo, no lo guías tú. Este corazón lo guía el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y como cristianos, ¿cierto? Tenemos claro que este corazón es engañoso. ¿Y qué significa que sea engañoso? Significa que cuando tú crees que estás bien y no vas a la palabra, puede que tu corazón te esté engañando. David tenía claro, hermano, que él era el Señor. Jehová es mi pastor. ¿Quién me guía? ¿Quién te guía, hermano? Jehová. Jehová de los ejércitos. El Dios creador del cielo y de la tierra, hermano. Y de todo lo que hay debajo de ella. Él nos guía. Dios dijo, yo soy el que soy. ¿Qué significa que Él es, yo soy el que soy? Significa que Él nunca cambia. Él siempre es el mismo. Jehová es el nombre de Dios, hermano. A mí me podrían decir muchas cosas, hermano. El papá, ¿cierto? El chofer. Pero mi nombre es Héctor. El nombre de Dios es Jehová. Incluso los judíos, hermano, no lo podían ni pronunciar. David llama a Dios por su nombre, hermano, porque Jehová es el nombre de Dios. Entonces, si queremos llamar a Dios, debemos llamarle por su nombre, Jehová. Dios nos ha dicho su nombre porque quiere. ¿Por qué le habrá dicho el nombre a Moisés? Porque quería estar con él. Porque quería que le conociera. David le dice su nombre porque él conoce a Jehová. En Éxodo 3, del 13 al 15 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Los israelitas se tomaban esto en serio, hermano. Ellos no podían pronunciar el nombre de... Ellos le decían Adonai, el Señor. Y si era necesario escribirlo, hermano, ellos lo escribían, pero primero se bañaban. Porque entendían quién era Dios. Y luego de eso, después de escribirlo, hermano, destruían la pluma. Yo soy significa que Dios, hermano, nunca cambia.
¿Conoces a alguien así? Aparte de Dios, alguien que nunca cambia. Los cristianos deberíamos ser así. Nunca cambiar, mantener la línea, mantenerse en la palabra de Dios. Esto es lo maravilloso de Dios, hermano, que en Él podemos confiar, porque Él no cambia. Él no te va a decir hoy día, hijo mío, yo te amo y yo te recibo. Y no te va a decir mañana, hijo mío, tú me fallaste y te vas. ¿Los seres humanos son así, o no? Pero Dios no. Dice Santiago 1:17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, lo que Él dijo en el Antiguo Testamento es lo mismo que dijo en el Nuevo, con la revelación de Jesucristo. Él no ha cambiado. Algunos dicen, no, si Dios ahora es más permisivo. Dile eso a Ananías y Zafira, que le prometieron una heredad, ¿cierto? La vendieron y no entregaron todo el dinero. ¿Y qué les pasó? Por mentirle a los apóstoles, murieron. ¿Ha cambiado Dios? No, Él no cambia. Cuando decimos Dios y decimos Jesucristo, estamos hablando del mismo personaje. Nada más que Dios Padre y Dios Hijo. Pero el mismo carácter. Pero Él vino a traer salvación, enviado por el Padre. ¿Y a quién vino? No he venido a justos, dijo, sino a pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. Hebreo 1:12 dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Job 23:13 dice, Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nada lo hace, escucha, nada lo hace cambiar de planes. Nada, hermano. Nada hace cambiar de planes a nuestro Dios. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Díganme que eso no es maravilloso. Díganme que no podemos confiar en Él completamente. Si esto es lo diferente, hermano, del cristianismo, que hemos descubierto a Dios. Dios se ha mostrado a nosotros. Un ser sin igual. Un ser paciente, hermano. Dios no es un genio, hermano, que hará todo lo que tú quieras y luego desaparece. Dios no es alguien que te va a decir, dime lo que quieres, y después desaparece. Si queremos tener una relación con Dios, esa relación con Dios es para siempre. No es nada por 10 años, ni 20, ni 30, ni 40, ni 50. Es toda la eternidad. ¿A cuántos el mundo los decepcionó? ¿A cuántas? Y los sigue decepcionando. Dios, hermano, no es un abuelo dulce, tierno, sabio, cariñoso y viejo como algunos piensan, que cada vez que lo necesitan está durmiendo. Dios es un Dios vivo, hermano, que está atento a la voz de sus hijos. Tampoco es un padre lleno de tareas, hermano, que no tiene tiempo para nosotros. Él es omnisciente y omnipresente, hermanos.
Él es Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando todo esté tambaleando en tu vida, qué bueno es saber que Dios sigue con nosotros. Porque es lo que nos va a sostener, hermano, porque Él no cambia. Si Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin, ¿hasta dónde va a estar Él? Hasta el fin. Eso es glorioso, hermano. En un mundo, hermano, donde todo está cambiando tan rápidamente, Dios permanece en su trono, siempre fiel, siempre lleno de amor, siempre lleno de misericordia, pero también siempre santo, santo, santo. Ese es el Dios al cual seguimos y servimos. A nosotros, hermano, y a mí, hermano, el clima nos gobierna. El clima nos dice, hoy día vas a usar esta ropa. ¿O no? ¿Quién quería venir con choro hoy día? No, porque hace frío. ¿Te das cuenta? Y nosotros nos creemos tan bacanes, tan choros. Si hasta el clima nos manipula y hace lo que quiere con nosotros. El terreno decide cómo hemos de viajar. Pues a mí me encantaría andar en las piedras 140, hermano, pero hay que andar despacio. La gravedad, hermano, dicta nuestra velocidad y la salud determina nuestra fuerza. Podemos desafiar tales fuerzas levemente, pero no podemos eliminarlas. Sin embargo, Dios, nuestro pastor, a Él no lo regula el clima. Él hace el clima. A Él no le desafía la gravedad. Él la creó. Él la inventó, hermanos. La salud de Dios, hermano, no se ve afectada jamás. El reino de los cielos, hermano, jamás está en crisis. La otra vez, en un libro que tenía el pastor, decía, el cristianismo en crisis. Hermano, el cristianismo nunca ha estado en crisis. Pero obvio, estoy hablando de los verdaderos cristianos. ¿Y por qué nunca está en crisis? Porque el verdadero cristianismo es guiado por Dios. Y todo lo que es guiado por Dios, hermano, ¿qué dije recién? Dios hace lo que Él quiere hacer. El problema, hermano, es que la gente no lee la Biblia. La gente no le dedica tiempo a Dios, entonces tienen un Dios entre Tongo y los Vilos. Pero no tienen idea quién es Dios. ¿Quién es el que nos guía, hermano? ¿Por qué estás aquí hoy día? ¿Por ti? Por Dios. ¿Quién pone el querer y el hacer en tu corazón? Solo Jesús, solo Dios, hermano. Él jamás está en crisis, hermano. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sabías tú que Dios es espíritu? Que no tiene un cuerpo como tú y como yo. Por eso la palabra dice que Jesucristo se hizo carne. ¿Te das cuenta la bajeza que tuvo que sufrir Jesús? Por ti y por mí. Salmo 139 del 7 al 10 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Seguridad total en nuestro Padre. Total. Hermano, no creas las mentiras de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, y que quedaron a mitad de camino. Porque si quedaron a mitad de camino es porque nunca fueron cristianos. Es porque nunca han conocido al verdadero Dios.
Ese Dios, hermano, que sacó a Israel del imperio más poderoso que había en la tierra. Y le mató todos sus primogénitos por no querer obedecer a Dios. ¿Quién es el hombre, hermano? Para que Él tenga memoria. A ese Dios es el que servimos. Y ese Dios está contigo. Ese Dios está conmigo. Bendito sea el nombre de Jehová, hermano, porque gracias a Él estamos hoy día aquí. Y estamos bien, pues, hermano. Claro, tenemos alguna que otra enfermedad porque este cuerpo naturalmente va a ir muriendo y ya está empezando con fallas. Pero eso es normal. Dios no te prometió que ibas a estar siempre sano, pero sí te prometió que ibas a perseverar hasta el final. De eso se trata la providencia. ¿Qué saco, hermano? Que Dios me dé pan, que Dios me dé trabajo, que Dios me dé un buen auto, que Dios me dé una buena casa, que Dios me dé todo. Si no me da fe, ¿servirá de algo? No tiene ni un sentido. ¿Quién te dio la fe? No, yo un día me desperté, hermano, creyendo en el Señor. No. Aquí, hermano, en medio de la predicación, un día Dios te despertó y puso su Santo Espíritu y aparece la fe. Mira, solo recuerda cómo eras antes de venir a la iglesia. A ver si te acordabas de Dios. A ver si te interesaba la Biblia. O te interesaba ir a la iglesia. Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor. Y Él te guía. David, hermano, sabía muy bien lo que estaba diciendo. Sí, Jehová es mi pastor. Y que suena bacán eso. Pero eso significa que tú y yo somos su oveja. Somos ovejitas nomás, pues. No nos da para más. Pero hermano, tú estás predicando y eres pastor. Sí, pero nunca se me debe olvidar que soy oveja. Delante de Dios soy su oveja. David era pastor, ¿cierto? ¿Quién no lo sabe? ¿Cómo eran considerados los pastores? ¿Cómo consideras tú, por ejemplo, las personas o el mundo, cómo las considera a esas personas que andan recogiendo la basura? Algo así tiene que haber sido el ser pastor. Algo insignificante, hermano, para el mundo. David era pastor, hermano, así que sabía de lo que estaba hablando. Y sabía lo que era una oveja. Pero como les digo, hermano, a muchos les gusta decir que Dios es su pastor, pero no que le digan oveja. Déjame decirte, hermano, hermana, que si tú no te sometes a la palabra de Dios, que si tú no te sometes a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tú no eres su oveja. Porque ser oveja significa someter. Hermano, cuando hablamos de adoración, ¿de qué estamos hablando? De que nos rendimos delante de Dios. Y le decimos, Señor, toma tú el control de toda mi vida. No de partes nomás. Algunos le entregan parte de su vida a Dios nomás. Eso no es el cristianismo, hermano. El cristianismo es rendir tu vida completa a Dios. Completa, hermano. Hasta los sueños son de Dios.
¿Y por qué no nos gusta, hermano, ser ovejas? Porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del buen pastor. Y ya vimos quién es el pastor, ¿cierto? ¿Qué le dijo Dios a Job, hermano? Cuando Job se estaba olvidando que era una ovejita. Le dijo tantas cosas, hermano, que Job no halló dónde meterse. Pero se dio cuenta que estaba hablando de más. Porque, hermano, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo? ¿Tú conoces lo que va a pasar mañana? ¿Lo que va a pasar en un año? ¿En 10 años? Dios lo conoce. Dios sabe exactamente dónde vas a estar tú en 10 años. Y nos vamos a poner rebelde con Dios y vamos a decir, no, Dios, yo lo quiero hacer a mi manera. Él lo sabe todo, hermano. Y tú y yo, con suerte sabemos si vamos a terminar este culto. Tenemos un mal concepto de Dios, hermano. Te hago una pregunta. ¿Tú escogiste tu familia? ¿O la escogió Dios? ¿Dios? ¿Tú escogiste a tu mamá? ¿Tú escogiste a tu padre? ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Te fijas que el hombre es rebelde ante Dios y no tiene con qué ser rebelde? Porque a Dios se le ocurre hacerte así solamente, un toque nomás. Y te enferma y ahí quedaste. No, pero nosotros somos soberbios, pues, hermano. Hermano, el gran cambio del hombre es dejar la soberbia. Ay, hermano, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta agacharle la oreja a Dios y decirle, Dios, tú tienes la razón y yo estoy equivocado? Cuando Dios dice, tú te callas, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Callarse. Porque Él es Dios. Hermano, entender eso para un ser humano es milagro de Dios. Que el hombre, hermano, el hombre no se someta a nada ni nadie. Somos peor que los animales. Más rebelde que los animales. Pero David nos está diciendo que Jehová es nuestro pastor y tú y yo somos su oveja. ¿Ustedes han visto las ovejas? ¿Se parecen al ser humano o no? No. Pero sí se parecen a los hijos de Dios. Aquellos que ya no tienen opinión. Toda opinión, hermano, toda idea, todo pensamiento debe ser sometido a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debe ser sometido a la palabra de Dios. Son muy lindos tus pensamientos. ¿Han visto cuánto escriben en Facebook? Están todos equivocados. La verdad está aquí. Esta es la verdad. Y ni por muy lindo que parezcan algunos videos, algunas frases, hermanos, que le coloquen la música más hermosa, muchas de aquellas son mentiras. Porque la verdad está en la palabra de Dios. Ese es otro cambio profundo, pues, hermano, en nosotros. Porque si aquí está la verdad, ¿a quién vamos a obedecer? A la verdad, pues. ¿A quién obedecía Santi? ¿A quién obedecíamos? Nosotros creíamos que a nosotros. Pero te digo una cosa, el mundo tiene su corriente de pensamiento y al final
cada uno se somete a esas corrientes. Y nos creemos tan choros, hermano. Nos creemos tan independientes. Y somos esclavos. Esclavos de la política, esclavos de los ricos. Pero venir a Cristo es venir a ser oveja. Y vaya que cuesta, hermano. Te lo dice uno de los hombres más soberbios, más altaneros, al cual nadie le podía decir ni siquiera una palabra, hermano, que fuera en contra de lo que él pensaba. Hermano, todos se tenían que someter a Judas Priest, porque era mi grupo favorito. ¿Ustedes creen que cuando nos juntábamos con mis amigos, ¿qué escuchábamos? Judas Priest. Y si no les gusta, váyanse. Porque Judas Priest es el mejor grupo del mundo. ¿A qué me llevó todo eso? Borracheras, violencia, irresponsable. Pero era choro. Pero me hubiese gustado que me hubiese ido a ver cuánto valía el día lunes. No quería ni despertar, hermanos. Pero el viernes en la noche, el Héctor era otro. Y el lunes era otro de nuevo. Esclavos, eso es lo que somos. Pero déjame decirte otra cosa. En Cristo también somos esclavos. Pero te digo una cosa, que es diferente nuestro amo. ¿Sabes? La verdadera libertad está en Cristo. Allí sí que somos libres. Libres para hacer lo bueno, libres para hacer el bien, libres para amar, libres para ser guiados por Dios. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo, hermano? Porque mientras Jesucristo no entre en la historia del ser humano, el ser humano va a ser siempre rebelde a Dios. No está en nosotros hacer el bien. Todas esas obras que tú ves de bien están manipuladas por alguna otra razón. El verdadero bien está en Cristo Jesús. El hogar de Cristo se ve hermoso. ¿Cuál es tanto el bien que le hacen a los curaditos si finalmente todos mueren, hermano, por el alcoholismo? ¿Cuál es el favor que le hacen? Pero ¿sabes cuántas personas trabajan allí y se lucran de aquello, no? Muchas. ¿Cómo es una oveja, hermano? Para empezar, las ovejas no son muy inteligentes. Y son muy frágiles. ¿Ustedes han conocido algún adiestrador de ovejas? ¿Han visto a una oveja hacer cosas entretenidas, hermanos? Yo no he visto nunca, hermano, y eso que fui harto tiempo al circo. Y nunca vi una oveja. Que no son muy inteligentes, po. ¿Y ustedes han visto una oveja sin lana? Porque allí se le nota toda su fragilidad. Son débiles, hermano. Tienen patitas flaquitas. No pueden ni siquiera treparse en el pasto, hermano. Necesitan que las suban a cualquier lugar que ellas quieran subir. No pueden subir solas. Ellas si quedan enredadas en una cerca, hermano, no tienen cómo salir. Tiene que ir alguien. ¿Y ese alguien quién es? Tiene que ir el pastor a sacarla. No puede salirse por sí sola. Necesita que el pastor la rescate. Su dependencia del pastor, hermano, la hace ser obediente y atenta a la voz y a la dirección del pastor. No obedece la voz de cualquier pastor, sino que atiende solo a la del suyo,
El pastor las lleva a veces a pastar guiándolas con una vara alta, ¿cierto?, llamada cayado. Y a veces las reúne en un espacio cercado llamado redil y aprisco. Son indefensas, temerosas, independientes. Y ahora yo entiendo por qué yo era tan violento. Estaba lleno de miedo, estaba lleno de temores. Pero en Cristo, hermano, dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Cuál era el temor antes, hermano? ¿Cuál era nuestro temor antes de venir a Cristo? La pobreza, la enfermedad, la muerte. El cómo voy a sacar. Yo me preguntaba, hermano, ¿cómo voy a sacar mi familia adelante? Si soy un simple chofer. Y todo el mundo vive así, hermanos. ¿Saben por qué los ricos son ricos? Porque le tienen temor a la pobreza. ¿Y saben lo que más me llama la atención pensar esto? En que Cristo fue pobre. Pero vivió como el hombre más seguro de la tierra, sin ningún temor. Hermano, Él se paró en medio de los fariseos a rebatirles y no le tuvo ningún temor. ¿Por qué? ¿Porque Él era Dios? No, Él estaba aquí en la tierra como hombre, 100% hombre. Él estaba allí porque Dios le había dicho que fuera allí. Y como Él sabe que su Padre lo ama, sabía que era lo mejor. Entonces, hermano, piensa un poco, pensemos un poco, filosofemos. Si Jesús se sometió a Dios, ¿por qué nosotros no? Si el Rey de Reyes, hermano, se hizo hombre y se sometió a Dios, ¿por qué nosotros no? No hay comparación entre Jesús y nosotros, hermano. Pero aún así Él se sometió. Aún así Él obedeció la voz de Dios. ¿Te cuesta obedecer a Dios? Te falta entender, hermano, que tú y yo somos ovejas, indefensas, temerosas, que dependemos completamente de Dios. Ya no nos valemos por sí mismos, hermano. Dependemos totalmente de nuestro pastor. Por cierto, hermano, no de cualquier pastor, sino del verdadero pastor, aquel que no tiene ni colmillos ni garras, aquellos pastores que no te muerden, ni corren velozmente. Esos pastores que dijo Pablo que iban a entrar luego de su partida. Porque hay pastores que son lobos rapaces finalmente, que en realidad nunca quisieron someterse a Dios. Esa era la gran diferencia entre Jesús y todo el liderazgo judío, hermanos. ¿Y qué pensaba el liderazgo judío de Jesús? ¿Por qué fueron tan violentos con él, hermano? Tan violentos que lo mataron. ¿Sabes por qué o no? Porque tenían miedo. Tenían miedo que Jesús les quitara el lugar. Qué tontos. Pero así somos como seres humanos, hermano. En Dios. Escucha esto, hermano, hermana. Ya no hay temor. Enfrentamos lo que haya que enfrentar. ¿Por qué? Porque estamos en el hueco de su mano. Y sabemos que lo que ocurra, hermano, como dice Romanos 8, nos va a ayudar a bien. Porque todas las cosas, pero que no se te olvide esto,
que aman a Dios, todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no es que esto sea magia, sino que Dios lo está produciendo para hacerte un bien. Con esa confianza caminamos delante de Dios, delante del mundo y delante de todos. Por eso dice la palabra, hermano, que nosotros andamos a rostro descubierto. Hermano, cualquiera podría decirme, ¿qué venía a hacer tú a decir que tú sos pastor si tú le pegás a tu esposa, le pegás a tu hijo? Pero dime algo nuevo, porque esto todo el mundo lo sabe, porque ya no tengo vergüenza, porque Jesucristo pagó por mis pecados. Entonces, ¿de qué temor? ¿De quién, hermano? ¿De quién? Yo no tengo temor, hermanos. Somos libres. Bendito el nombre del Señor, hermano. Si antes vivía atemorizado por todo, hermano. Ay, que mi esposa me va a engañar. Pregúntenle a mi esposa cuán celoso era, hermano. Hasta celos del pastor tenía. Pero cuando conocí a Cristo, ahí sí cambia todo. Ahí sí este corazón descansó, reposó. Porque Él es nuestra seguridad. Porque Él es nuestro descanso. Anda al mundo y escúchalo. Y date cuenta cuán agotados están. Cuánto necesitan escuchar del buen pastor. Cuánto necesitan entender el Salmo 23 y entender que ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. La gente cree que los queremos traer aquí para robarle su dinero. Hermano, no me interesa el dinero, me interesa que conozcan a Jesucristo de Nazaret para que sus vidas sean transformadas y puedan vivir libremente, porque la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo de Nazaret. Él te hace libre, hermana, Él te hace libre, hermano. Tanto temor en esta vida, hermano, siendo que en Cristo ya no hay temor. Plena confianza en nuestro Dios. ¿Sabías tú que las ovejitas no andan solas? Andan en rebaños. No pueden andar solas. Si llegara a quedarse sola, ¿qué es lo que le pasa a esa ovejita? No es capaz de defenderse. Es fácil presa del lobo o de otros animales feroces. ¿Y sabes cuándo ellos duermen de verdad? ¿Cuándo realmente duermen? Cuando está el pastor ahí con ellas. ¿Sabes por qué el cristiano duerme tranquilo? A pesar del tiempo que estamos viviendo. Porque ¿quién guarda tu hogar? ¿De qué sirve si pusieras 10 guardias en tu casa y Jehová no la guarda? No sirve de nada. Porque el que verdaderamente cuida tu hogar es Jehová de los ejércitos. Él es el que pone las cosas para defender tu hogar. Que tú ni te imaginas, hermano. De repente pueden ir unos ladrones y se van a robar la casa ahí del pastor Héctor. Y Dios inventa cualquier cosa para que no lleguen a mi casa. Para que no penetren en mi casa. La otra vez fue la hermana Dani, la polola de Pablo. Quisieron entrar y la princesa se puso a ladrar histéricamente y justo iba pasando la Daniela. Y se dio cuenta que habían 2 tipos con un hacha, hermano, pegándole a la puerta de atrás. ¿Pudieron entrar? No pudieron. Porque donde vieron que la hermana Daniela fue a avisar al vecino, se tuvieron que ir. No tengo alarma, hermano. No tengo guardias. Pero tengo a mi pastor, a mi buen pastor, que nos protege, que nos guarda, que nos cuida. Las ovejitas son bien sucias, hermano. Y ellas se ensucian y así quedan. Solo si el pastor las limpia,
quedan realmente limpias. ¿Se fijan que tenemos bastantes cosas en común con una oveja? ¿Quién nos puede limpiar a nosotros? ¿Quién es el único? Jesucristo. Solo Jesucristo por medio de su palabra nos va limpiando, hermanos. ¿Por qué David no usó una mejor metáfora, digo yo, hermano? Algo como: Jehová es mi comandante en jefe y yo soy su soldado. ¿Suena bien eso? ¿O por qué no puso: Jehová es mi inspiración y yo su cantor? Jehová es mi rey y yo su embajador. ¿Por qué no puso eso en vez de poner: Jehová es mi pastor? Porque hay una realidad allí. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Recordemos, te quiero recordar que David era un guerrero, hermano. Y un gran guerrero. Era guerrero, cantor y embajador de Dios. ¿Por qué no buscó una ilustración mejor? Porque él recordó sus días como pastor. Recordó su atención preferente por las ovejas día y noche. Recordó cómo dormía con ellas y las cuidaba. Su cuidado por las ovejas le hizo recordar el cuidado de Dios por nosotros. David se regocijaba al decir: Jehová es mi pastor y yo soy su oveja. ¿Te trae alegría eso a ti? Necesitamos de Dios, hermanos. Necesitamos depender de Dios, depender de su palabra. Necesitamos ser dependientes como las ovejitas son de su pastor. Pero hoy en día, hermano, como no hay predicadores, o sea, hay predicadores, pero son muy pocos los que te cuentan esta realidad de que tú tienes que ser dependiente de Dios. Para nosotros suena normal, porque llevamos ¿cuántos años escuchando esto? 20 años, hermano. Han de decirle al mundo que tiene que ser dependiente de algo. ¿Por qué hoy día hay tan pocos matrimonios? Nadie se quiere someter a un hombre, nadie se quiere someter a una mujer. Todos quieren ser libres de verdad. Pero para ser libre de verdad hay que venir a Cristo. El problema no está en el matrimonio, hermanos. El problema está en el ser humano, en el corazón del ser humano. En no entender cosas tan simples como esta. ¿Quién te creó? El ser humano cree en la evolución. Puras mentiras, hermano, puras patrañas nomás. No quieren someterse a Dios, no quieren reconocerlo como el único creador. Porque al reconocer eso, tendrían que reconocer la palabra de Dios como la única verdad y someterse a ella. Pero como el hombre natural odia a Dios. No, hermano, si no es que le caiga mal Dios. Porque cualquiera te dice: no, si yo respeto todas las religiones. Háblale de Cristo, háblale del Evangelio y te vas a dar cuenta cómo no respetan al cristiano. ¿Están ni ahí? Yo no soy pecador. Tú serás pecador. Tú necesitáis de Dios, pero yo no. Yo soy bueno. Independencia. Esa palabra define muy bien al ser humano. El ser humano busca ser independiente. Y Dios les dice: bueno, ya, sean independientes. Hagan lo que quieran. Pregúntale a Israel cómo le fue con eso.
¿No querían escuchar a Jesús? ¿No lo querían escuchar? ¿Qué les dijo Jesús? Bueno, ya, pues. Entonces ahora todo por parábola. Para que entiendan los que tienen que entender. Y para que sus oídos no escuchen y no me entiendan. Le fue mala. Así mismo le está yendo al mundo. Así mismo le va a ir a todo aquel que quiera ser independiente de Dios. Pero todo aquel que es dependiente de Dios tendrá seguridad, tendrá esperanza, tendrá justicia. La justicia de Cristo, sí, hermano. Ojo cuando decimos queremos justicia. Porque si Dios hiciera justicia, tú y yo deberíamos irnos al infierno. Por eso nuestra justicia es Cristo. Porque Él pagó por nuestros pecados. Hoy si hay algunos que quieren que Dios haga justicia, pensemos bien lo que estamos diciendo. Pues si Dios hace justicia ahora contigo o conmigo, nos manda al infierno. Y si no nos manda es solo por Cristo. Solo porque Él pagó por nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Hay gente fuera de la iglesia que también quiere justicia. Pero ellos no se dan cuenta que ellos también son injustos. Esa es la gran diferencia, pues, hermano. ¿Cuántos no quieren llegar al Senado, quieren llegar a ser diputados para hacer justicia? Y llegan allá y se vuelven tan corruptos como los otros. Porque no tienen idea lo que es la justicia, po. No tienen idea quiénes son. No tienen idea quién es Dios. Y si tú no tienes idea de quién es Dios, tú no tienes idea de nada. Absolutamente de nada. Por eso, hermano, yo le puedo hablar a un doctor, a un científico, le puedo hablar de Cristo sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, porque lo que nosotros tenemos, hermano, es mucho más poderoso y mucho más real que lo que ellos tienen. Dime tú, si un doctor quiere sanar a alguien, ¿de quién depende? ¿Del doctor? ¿Por qué el doctor siempre les dice, ¿eres creyente? Ora a Dios. Aunque ellos no quieren creer. Porque saben que finalmente, ¿quién tiene la última palabra? Dios, 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 Dios. Por eso somos dependientes de Dios, como son las ovejas. Claro, pero como nosotros muchas veces creemos que podemos ser independientes de Dios. No necesitar a Dios. Yo te hago esta pregunta nomás. ¿Quién maneja tu humor? ¿Quién lo puede controlar? Porque seamos sinceros, antes de conocer a Cristo, yo digo sinceramente, mi humor no lo controlaba nadie. Yo era así, andaba así y punto. Y al que le gustó y al que no, no. Y ahora como cristiano, ¿puedo ser así? ¿Puedo andar con las mañas y decir, pero si yo soy así, ¿qué? ¿Puedo decir eso? No. Ahora está el Espíritu Santo aquí dentro que te grita y te dice, eso no es conforme a un hijo de Dios. Así que guárdate tu mal humor. Métete a tu pieza y llora para salir con la paz del Señor. Porque ¿por qué a veces andamos de mal humor? Porque no entendemos bien las cosas nomás, pues, hermano. Porque no nos sometemos a Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuánto han hecho las cosas a su manera? Y Dios les ha mostrado cuán errados estamos. Muchos, ¿verdad? Pero el Señor es bueno, ¿cierto? El Señor es paciente.
Tu humor, tú no lo puedes controlar solito. Yo mi humor no lo puedo controlar solito. Solo Él. Por eso nosotros llevamos cautiva la cautividad en Cristo, hermano. Necesitamos depender de Dios. Si tú crees que no dependes de Dios en esto, estás en graves problemas. Porque estás diciendo que tú controlas tu vida. ¿Cierto, hermano? El cristianismo no se trata de planes y cuestiones, solamente se trata de tu vida interior. De cómo vives el día a día. Cómo luchas día a día en contra de ti mismo. No en contra del mundo. Porque eso sería ser oveja, ¿no? Pero si yo hago lo que quiero, reacciono como quiero, digo lo que quiero, ¿estamos en paz con todos siempre? ¿Es fácil eso? No es fácil. Solo en Cristo, hermano. No podemos decir, hermano, que todas nuestras relaciones son como un dulce caramelo. Amamos a todas las personas y todos nos aman. No es así, hermano. Esa es una vil mentira de Hollywood. Porque no es fácil controlar esta bestia, hermano. Solo Cristo, solo su Espíritu Santo y solo someternos a su palabra nos hace controlar esto que llevamos dentro. Y esto, hermano, te va a acompañar hasta tu último respirar. Oh, si yo pensaba que cuando entrara a la iglesia, después de 10 años, yo iba a andar volando con mi ánimo, con mi buena onda, pero no ha sido así. Esto va a estar siempre, siempre acompañándonos y siempre vamos a tener que someternos como se somete la oveja a su pastor. Dime la verdad, ¿no tenemos ningún temor? Somos los bravos. Si no hay plata no importa. Tengo un problema al corazón, no importa. Chuta, si está por venirse la Tercera Guerra Mundial, no importa. ¿Te da lo mismo? No. Pero ¿quién te da la paz en medio de todo esto que te estoy diciendo? ¿Quién nos da la tranquilidad? Solo Él. Solo nuestro pastor. ¿No necesitamos perdón? ¿No necesitamos pedir perdón? ¿Nunca hemos pecado? ¿Somos tan perfectos como un tablero de ajedrez, hermano? Es que yo llevo 20 años en el Evangelio, hermano, y Cristo ya a la hora la está casi terminando. Eso no es lo que siente un cristiano. Un cristiano lucha día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, para agradar a nuestro buen pastor. Si somos como las ovejas, hermano, entonces necesitamos un pastor. Necesitamos que Él nos busque, porque nosotros no podemos buscarle. No nos nace, hermano. En nuestras relaciones, en nuestros estados de ánimo, hermano, en nuestro interior, que a veces está por rendirse, necesitamos depender del buen pastor. ¿Sabes por qué? Porque si yo peleo en mi fuerza, yo ya me habría rendido qué rato. Pero Jesucristo, ¿sabes lo que me dice dentro? No te rindas. No dejes de luchar. Porque el diablo lo que busca es que tú te rindas. Es que dejes de pelear. Es que dejes de creer en Jesús. Pero el Señor te dice, yo soy tu pastor. Cree en mí. Cree en mí. No en nosotros, hermano. Nosotros creemos en Él. Lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Hermanos, si ustedes creen que predicamos humanismo, confíen en su fuerza. Pero nosotros predicamos a Cristo. Y predicar a Cristo significa morir, dejar de creer en ti,
para creer en Él, para escuchar su voz, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Hermano, ¿cuántas veces no te han dado ganas de mandar todo al amor? ¿Cuántas veces? Pero aquí estamos luchando, porque el que te guía es Dios. No te rindas. Lucha hasta el final. Porque te digo una cosa, hasta el mundo hace eso. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros que tenemos revelada la verdad? ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Paracletos? Jehová es mi pastor. Él me guía. Él me lleva en sus brazos cuando ya no aguanto más. Él vigila mis sueños para que yo esté seguro. Él es nuestra seguridad. ¿Cómo estaba nuestra vida cuando llegó Jesús? Lleno de temores, tristes, perdidos en el pecado, como ovejas descarriadas sin rumbo, sin defensa, listos para ser devorados por los lobos de este mundo. Pero fue allí donde llegó el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y si una se pierde, Él deja todas las otras y te vuelve a buscar. ¿Cuántos han estado perdidos? Y Jesús ha vuelto a buscarlos. Porque solo Él te puede traer de nuevo al redil. Solo someterte a Él te mantendrá en el camino estrecho. Cuando Él nos encontró, nos tomó en sus brazos, porque ya ni siquiera podíamos caminar, hermanos. Ya no habían sueños, ya no había esperanza. Pero Él nos tomó en sus brazos e hizo una fiestoca, porque nos había encontrado. Éramos muertos y hemos vuelto a la vida. Hermano, el pecado de Adán y Eva no dañó un poquito al ser humano nomás. Somos depravados completamente. ¿Qué significa eso, Pastor Héctor? Que tú y yo estábamos muertos. Si tú le pegas una patada a un muerto, ¿podrá hacer algo? Hay uno solo que tiene el poder. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Lázaro, levántate y sal fuera. Lázaro estaba muerto. Así es la salvación, hermanos. Así es el poder de Dios. Porque tú y yo estábamos muertos y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Y allí comienza la verdadera bendición. ¿Qué importa si tenemos que comer? ¿Qué importa si tengo que dormir bajo un puente? Esta predicación me va a traer efectos, hermano. Pero lo creo con todo mi corazón. Porque estuve lejos de Dios y no quería vivir. Quizás tenía todo, pero era como no tener nada. Él nos encontró desnudos, pero nosotros nos creíamos ricos. Pero cuando le vimos a Él, nos dimos cuenta cuán pobre éramos. Cuánto necesitábamos de su gracia. Nada me faltará, dice la palabra. Tengo todo lo que necesito. Como que el enemigo no nos engañe, hermano. Cristo es todo lo que necesitas. Solo en Él estamos completos. Ni todo el oro del mundo, hermano, te llenará como lo hace Jesús. Ni todo el oro del mundo te hará feliz como lo hace Cristo.
Y si te hace falta algo, dice Él, pídelo, pídelo. Pero obviamente no vamos a pedir para nuestros propios deleites. Es extraño, hermano, como la gente le pide cosas a Dios y no le pide lo más importante. ¿Qué es lo que más necesita el ser humano? Porque estamos hablando de nuestras necesidades, hermano. Pero estamos hablando de las necesidades más importantes y urgentes. Porque si tú piensas, hermano, que sacándote el quino tu vida se va a solucionar, pues habrían varios que tienen su vida solucionada. Pero si tú conversas con ellos te vas a dar cuenta que no la tienen solucionada. Porque lo que más necesita el ser humano, hermanos, es salvación. Necesita ser salvado de la ira de Dios. Eso es lo que necesita el ser humano. Por eso predicamos a Cristo. Dios, hermano, nos ha dado todo. Todo. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué te hace falta? Pídeselo. Si no es para tu deleite, pídeselo y Él te lo va a dar. Pero ¿cómo no lo va a dar? Si dio su propio Hijo, ¿no te va a dar las cosas? A veces nosotros pecamos de que somos demasiado santos. No, yo no le voy a pedir nada al Señor. Pídele. Porque si tú eres salvo, si dio su Hijo por ti, Romanos 8 del 26 al 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué te falta? ¿Te falta fe? ¿Te falta amor? ¿Te falta paz? ¿Tú entiendes lo que significa que en Cristo Jesús somos ricos? ¿Tú entiendes que lo que acabo de decir, amor, paz, tranquilidad, el mundo no lo tiene? Y si lo tienen, porque ¿cuál es la gran competencia de Dios? El dinero. Porque con el dinero puedes comprar seguridad. ¿Puedes comprar seguridad de verdad? No. Las cosas espirituales, la tranquilidad, hermano, solo te lo da Cristo. La felicidad, la verdadera felicidad te la da Cristo. La verdadera alegría, hermano, te la da Cristo. De eso se trata este salmo, hermano. De que en Dios tenemos todo. Todo, pero todo, hermanos.
Dice en Juan 4, del 7 al 15, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No son las cosas materiales las que nos van a llenar, las que nos van a calmar. Es solo Cristo. Lo que David está diciendo, hermano, con este salmo, que Dios es su proveedor, pero también que es su protector, que nada le faltará, y confía plenamente en Él. Eso es lo que transmite, ¿verdad?, este salmo: confianza, paz, tranquilidad, seguridad. Pero, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene el ser humano? Y que aunque sea el hombre más rico del mundo, no hay forma de que pueda comprar aquello. No hay forma de persuadir a Dios para que te lo dé. Porque Él no es corrupto como el mundo. Y eso es la salvación, la cual nos lleva a la vida eterna. Y esto no depende ni de ti ni de mí, sino que depende de Dios. Depende del poder de Dios. ¿Qué decía Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Ustedes creen que al mundo le interesa el poder de Dios? ¿Le interesa la salvación? ¿Y por qué predicamos esto? ¿Para qué lo predicamos? Porque creemos en el poder de Dios. Porque aunque ellos no quieran, si nosotros estamos predicando el Evangelio en medio de ellos, Dios puede obrar, ¿o no? ¿Por qué los invitamos a la iglesia? Para que el poder de Dios se manifieste en ellos y tengan suplida la necesidad más grande de todo ser humano, de todos: la salvación. Hermanos, el gran maestro de Israel estaba perdido como una ovejita sin pastor. Nicodemo, ¿verdad? Con hambre, con frío, inseguro, preocupado, temeroso, y se acercó a Jesús buscando lo que no podía ganarse, lo que no podía comprar, lo que no había podido conseguir aún con todo su dinero, poder e influencias, porque los fariseos, hermanos, tenían amigos poderosos, pero ninguno podía llegar a Jesús. Nosotros podemos comprar muchas cosas con dinero, hermano, pero la salvación, el amor, la paz, la seguridad verdadera, la tranquilidad, no hay dinero que pueda pagar eso. ¿Por qué Nicodemo se acercó a Jesús si él era el maestro? Uno de los grandes maestros. ¿Ustedes creen que en él había seguridad? ¿Ustedes creen que en él había paz? Esa paz la encontró solo después de hablar con Jesús.
porque pudo entender que nada de lo que él hiciera, nada, ni su dinero, porque los fariseos también eran ricos, hermanos, podían comprar un pasaje al reino de Dios. Y eso es lo que le explica Jesús. Y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario ser salvo, le está diciendo en el fondo, para que puedas entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le dice, bueno, ¿y eso cómo lo obtengo? El viento viene, no sabemos ni dónde viene ni para dónde va. Así es también el reino de los cielos. Solo Dios sabe cuándo y dónde y a quién. Juan 6, del 29 al 35 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pan es todo. Jesús es el todo. Dios, hermano, no es el proveedor de las cosas materiales de tu vida. Dios es el proveedor de tu salvación. Él envió al Cordero sin pecado. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame a tu hijo, a Isaac. Y cuando lo iba a sacrificar, le dijo, no lo hagas, no mates a tu hijo. Yo proveeré el Cordero. Esa es la verdadera providencia, hermanos. ¿De qué te sirve tener todo si no tienes a Cristo? Es como no tener nada, porque ni siquiera lo disfrutas. Hermano, la historia del rico y Lázaro, ¿cómo terminó el rico? En una fiestoca. Pero luego de eso vino la otra vida. Porque hay vida después de esta, ¿cierto? Le pedía a Lázaro que le mojara la puntita del dedo, porque hacía mucho calor allí donde él estaba, porque él estaba sufriendo. Hermano, el rico dice tener todo, pero sin Cristo no tiene nada. Tú eres rico, tú eres pobre. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Deseamos las riquezas que tiene el mundo? No podemos negar que a veces sí, porque este corazón es engañoso. Pero la palabra nos centra y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú crees que el mundo no quiere ir al cielo? Por supuesto que quiere. ¿Y cuál es el único camino? Jesucristo. Y ahí está la providencia de Dios para todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién estamos siguiendo? Esa es la pregunta. Porque si estamos siguiendo a Jesús,
Tú y yo somos ricos y lo sabemos. Tú y yo vivimos en la seguridad de Cristo. Esa seguridad que el mundo jamás va a tener. Entonces, ¿quién es nuestro proveedor? No, yo con mis fuerzas. No. Yo con mi inteligencia. Él puede cambiar todo. Él puede hacer, dice la palabra, de lo que no es, que sea. Hermanos, si yo no hubiese conocido a Cristo, habría tenido que ir a un psicólogo, después a psiquiatra, y aquí y allá, y gastar cualquier dinero. Y no me habría sanado. Porque el problema del hombre no está afuera, el problema está en el corazón del hombre. Y ese corazón no quiere creer en Dios. Pero yo te digo hoy, cree en Jesús y verás cómo cambian las cosas. Verás cómo tu vida empieza a tener sentido y a quitar todas las cadenas que este mundo te pone. Porque Cristo vino y murió para hacernos libres, hermanos. Libres de este mundo. Libres de nuestro pecado, hermano. Porque lo que nos hace poner la mirada en el mundo, en las cosas del mundo, es nuestro pecado. Pero Jesús murió en la cruz por tus pecados. Que no nos engañe, hermano, el mundo. El mundo no te puede dar lo que tú necesitas. Solo Él. Solo Él. Mira, aquí ha llegado mucha gente buscando que Dios le dé cosas. Y Dios les dio cosas. ¿A quién amamos? ¿Las cosas? Amamos al Dios que provee la salvación. Que no nos engañe Satanás, hermano. ¿Sabes por qué? Lo que hace Satanás es poner tu mirada en el lugar equivocado y decirte, ya que estáis mal. Es exactamente lo que hicieron los políticos hace el 2019. Hacer creer que este país estaba mal. ¿Cómo estamos ahora? La gente le creyó. El diablo está haciendo lo mismo contigo. Te está diciendo, estás mal. Pero yo te digo una cosa. Si tú crees en Jesús, tú estás bien. Solo sométete a Él. Solo obedécele a Él. Nuestra historia terminará bien. ¿Vale la pena servir al Señor? Por supuesto. ¿Cuántos, hermano, esos ricos, cuánto no pagarían por poder dormir una noche tranquilo? ¿Y tú duermes tranquila? ¿Tú duermes tranquilo? Sin enemigos. Pueden haber enemigos, pero son espirituales, hermano. Están en tu mente. Y si tenía enemigos, no os preocupéis, porque el buen pastor está con nosotros. Y si Él permitiera que ese enemigo te hiciera algo, ¿para qué lo va a usar Dios? Para nuestro bien. ¿Te fijas que en Cristo podemos caminar seguros? ¿Te fijas que Cristo es el verdadero futuro del ser humano? Para todo aquel que en Él cree, hermano, tiene un futuro glorioso en Cristo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Tú crees que la unción del Señor ya no está contigo hoy día? Porque han pasado muchos años. Él sigue siendo el mismo. ¿Tú crees que Dios no lo puede volver a hacer?
Él lo puede volver a hacer una y otra vez, porque su poder jamás disminuye, porque jamás su poder se ve afectado. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios en el cual confiamos plenamente, y es por eso que estamos hoy día aquí. Muchos dirán, ¿y estos locos qué hacen ahí cantados de frío? A los ojos del mundo somos tontos y torpes, hermanos. Pero tú y yo sabemos cómo salimos de aquí, ¿verdad? Oremos. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, que tu presencia, Señor, quite de toda nuestra ansiedad, Rey. Que quite todas nuestras preocupaciones y pongamos la mirada solo en ti, Jesús, para poder vivir como tú viviste, Rey. Alguien que confió plenamente en su Padre, aun cuando las tempestades del mar, tú dormías confiado, Jesús. Enséñanos, Maestro. Háblanos, Jesús. Háblanos, Padre. Que tu presencia inunde nuestros corazones. Trae arrepentimiento a aquellos que no te conocen, Padre, y que se vuelvan a ti, Jesús, para tu gloria, Rey. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, porque en tu bendita palabra encontramos el descanso, Señor. Tú, Señor, y nadie más que tú eres nuestro refugio, Rey. ¿A dónde iremos?, dijo Pedro, Señor. ¿Dónde iremos, Padre? Si solo Cristo tiene palabras de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque trae esperanza a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tienes paciencia con nosotros. Todo esto lo dejamos, Papá, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Adoremos al Rey.